casos históricos de indígenas que lucharon contra invasores. Así como lo vimos en la película Avatar, donde la tribu indígena de los Na'vi lucharon con todo lo que tenían contra los humanos que llegaron a su planeta, para destruir su hábitat y saquear sus recursos. Igualmente lo hemos vivido a lo largo de la historia, especialmente desde que los europeos llegaron a América. Tzilaquetzin fue un guerrero indígena azteca de la ciudad indígena de Tenochtitlán, donde hoy se encuentra Ciudad de México, quien batalló contra los españoles matando a varios de ellos, y quien llegó a ser un héroe en 1521, en una gran batalla en la que luchó junto a los comandantes indígenas Cuitláhuac y Cuauhtémoc, en la que finalmente los españoles terminaron ganando y que dejó como resultado 860 españoles muertos, y más de 260,000 indígenas entre aliados a los españoles y a los aztecas. Rumiñahui, un general inca que lideró la lucha contra los españoles en Quito y luchó contra ellos hasta su muerte en 1535. Por su valentía, coraje, rebeldía y sobre todo honor, existen ahora múltiples calles, estadios, coliseos, escuelas y demás monumentos públicos que llevan su nombre en el Ecuador. Jefe Joseph, un indio de Estados Unidos, que fue además un gran orador y participó en diferentes batallas por detener a los colonos blancos. Murió en 1904 y esta es una de sus frases más recordadas. La tierra es la madre de toda la gente y toda la gente debería tener derechos iguales dentro de ella. Whiteway arribó a Cuba después de ser expulsado por los conquistadores de su lugar natal, lo que hoy es Haití y República Dominicana. Entró en contacto con las diferentes tribus de indígenas que había en el territorio oriental de la isla y les aconsejó que se preparasen para la lucha contra los españoles. También les comunicó que se deshicieran de todo el oro que poseyeran, arrojándolo a los ríos, porque ese era el dios de los blancos. Falleció en la hoguera en 1512 y es conocido por el título histórico honorífico de primer rebelde de América. Galvarino fue uno de los guerreros mapuche más importantes combatiendo a las fuerzas españolas. En uno de estos combates fue capturado y le fueron cortadas sus 2 manos, pero le fue perdonada la vida, regresando con los suyos y jurando vengarse. Al volver se presentó ante los mapuches, mostrando sus mutilaciones, clamando justicia y un mayor levantamiento mapuche. Por su valentía y gallardía fue puesto al mando de un escuadrón y reemplazando sus manos con cuchillos amarrados, volvió a luchar hasta que en 1557 fue capturado nuevamente y ordenaron matarlo lanzándolo a los perros. Estas son unas de muchas batallas que han tenido a lo largo de la historia los pueblos indígenas de América para mantener sus comunidades y aún hoy en día sus minorías continúan teniendo estos problemas, repitiendo la historia con el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes indígenas y destrucción del medio ambiente.